con mucha preocupación, porque al igual que otras ciudades hay un fragmentamiento social y desorientación ideológica y política. El gobierno, hay que reconocerlo, en su millonaria propaganda publicitaria y electoral. Por ejemplo, cuando se dice, se pregunta, y lo hice en Cochabamba, tanto en la ciudad como en algunas provincias, la causa del apogeo económico, todos dicen la nacionalización, cuando eso no es correcto. Ha sido el aumento intempestivo de precios internacionales del gas, del minerales y de la soya. Pero la propaganda del gobierno dijo que es el milagro de Evo Morales, el modelo sociocomunitario. Y eso no es cierto. O si no, cuando se dice la nacionalización, cuando nacionalización no hubo de parte del gobierno. Lo que sí hubo fue, si algo puede llamarse nacionalización, la ley 3058 promulgada por Ormando Bacadíes. Carlos Mesa no se animó a firmarlo, pero sí lo hizo Ormando Bacadíes. Esa ley crea el impuesto llamado IDH, ¿no? Que da ingresos a universidades, a municipios y a gobernaciones. Pero para la gente es el milagro de la nacionalización. O decir que se vendió propiedad del Estado con la capitalización, fue privatización. O sea, el gobierno tuvo éxito en su campaña publicitaria. Y no solo Cochabamba, sino varios lugares del país hay mucha confusión, desorientación, y esta campaña nosotros estamos utilizando para aclarar ideas. ¿Y por qué cree, si todo ha sido así, por qué cree que el gobierno del presidente Evo Morales ha seguido con apoyo desde su inicio hasta ahora? Por diversas razones. Una primera es el hecho de la coyuntura económica favorable. Antes de que Evo Morales llegue al poder, por ejemplo, el barril de petróleo estaba en 10 a 15 dólares. Llega Evo Morales, su suerte, subió a 140 dólares el barril. Lotería. La onza Troy de oro costaba 300 o 400 dólares. Con Evo Morales llegó hasta 1.800, 1.900 dólares. Lo mismo con el estaño y otros productos. Entonces fue una coyuntura realmente milagrosa. Ahora, el gobierno hábilmente supo venderlo eso, no atribuyendo al aumento de precios internacionales, sino al milagro de su modelo sociocomunitario. ¿Para usted no ha habido buena administración? No hubo. Yo diría que si algo hay que reconocer en haber mantenido la estabilidad, hay que reconocerlo. Pero en el mal uso de esos altos ingresos ha sido realmente fenomenal. Es decir, se han utilizado altos ingresos en crear empresas públicas ineficientes, mal ubicadas y sin gestión empresarial, sino gestión política. YPFB es un centro de pegas, no es una empresa bien manejada. San Buenaventura es otra aventura político-partidaria. Y ni qué decir, por ejemplo, de la empresa Guanuni. Todos los expertos en minería dicen que ahí no se requiere un personal mayor a 1.000.000 y están alrededor de 5.000 trabajadores. No hay manejo empresarial, es decir, racional y responsable, sino manejo político partidario, y eso no beneficia al país. ¿En qué cree usted, don Víctor Hugo, que basa la gente la decisión de su voto? Varios factores. En el candidato, en el programa. Hemos estado conversando con algunos analistas y con algunos candidatos, y prácticamente hay una coincidencia que nadie vota por el programa. Así es. La gente no lo lee, no lo conoce, tampoco le interesa. En este momento tampoco es que el tema económico sea central en la campaña, no es lo central. O tal vez podemos decir, la mayoría de la gente no vota por el programa. Sí, algunos sí. Algunos sí, correcto. Digamos, pero la mayoría no. Y la mayoría tampoco ha focalizado su atención en el tema económico. Está más en la corrupción, en el respeto a la democracia, etcétera. Porque no tenemos... Inseguridad. No, es inseguridad. un tema... Claro. ¿Usted en qué cree que la gente lo basa su voto? Yo creo que es una mezcla de todo ello. Por ejemplo, me decía una señora, y justo aquí en Santa Cruz, en un mercado, cuando tomábamos desayuno, fue en el mercado mutualista, me dijo, don Víctor Hugo, usted es un buen candidato, me gustan sus propuestas, siempre le escucho, pero ahorita, mire, lo que me interesa es de que este señor se vaya. Y yo voy a votar no por usted, sino por otro candidato. Y cuando yo le digo, pero señor, usted está eligiendo suicidarse no con escopeta, sino con revólver, y le di mis razones. Y se quedó pensativa. Y dijo, mire, don Víctor Hugo, voy a pensarlo. Otro criterio de otra persona fue en Oruro. Cuando conversamos sobre la coyuntura, me dijo, mire, yo voy a votar por un gobierno que ponga orden y respeto a la propiedad privada. Aquí hay mucho avasallamiento, no solo en zonas rurales, sino en zonas urbanas. El candidato que me diga que va a adoptar medidas duras contra asaltantes de propiedad privada, le voy a votar. Por eso le voy a dar mi voto, porque escuchó nuestros planteamientos. Todo asalto a propiedad privada
cualquier despojo, avasallamiento, nosotros lo vamos a tipificar como delito de terrorismo. Eso le gustó y por eso nos apoyaré. O sea, hay una mezcla de varios criterios, pero coincido no, con no usted. es lo principal del programa. Sí, yo creo que sí, la mayoría no. Lamentablemente, lo cual marca un empobrecimiento de la democracia, ¿no? Por eso justamente, si usted se fija en nuestro programa, no es un programa con antecedentes, estudios y ampuloso. Son resumen de 103 soluciones viables. O sea, lo que hay que hacer no es justamente por eso, porque la gente no se toma la molestia de estudiar largos documentos, ¿no? Sino tiene que ser soluciones directas. No hay empleo, perfecto. Nosotros vamos a dar al primer empleo de jóvenes, su primer emprendimiento, su primer negocio, hasta 5 años de cero impuestos. Eso está ahí. Segundo, a todo el sector productivo del país vamos a bajar los impuestos a menos de la mitad. Directamente, ahí están. Por ejemplo, el IVA va a bajar a menos de la mitad. En conjunto, todos. Sí, para empezar, el impuesto a la herencia, el ITE, los borramos del mapa. Pero en conjunto, hoy, ¿sabe cuánto, Jimena? ¿Cuánto se paga en impuestos? Entonces, el IVA, usted dice que el IVA se va a ir a la mitad. No, el conjunto porque hay varios impuestos de todo tipo. Si sumamos ¿qué va a pasar todos los con impuestos, el IVA, por ejemplo? Que el IVA lo pagamos prácticamente todo. Enseguida les respondo. Lo que quiero decir, hay impuestos nacionales, hay impuestos departamentales, hay impuestos municipales, ¿ya? En conjunto, llegamos hasta 80-83% de pago de impuestos. No lo digo yo, lo dice el Banco Mundial en un análisis comparativo con todos los países. Si bajamos a la mitad, sería alrededor de 40%. Sigue siendo alto, tiene que ser menor al 40%. Ahora, ¿cuál va a ser la distribución exacta? Me gustaría decirle tanto. ¿Por qué no le decimos, Jimena? Porque los datos que el gobierno publica son mentirosos. Los datos del Banco Central y los datos del INE tienen manejo político partidario. Le doy un pequeño ejemplo. El último año, para mostrar el 4.5 de crecimiento que han hecho, han inflado los datos de crecimiento sectorial agropecuario. Tradicional estaba entre 1.5, 2, 2.5, 2.7 y de repente lo hacen saltar a más de 7. ¿Para qué? Para justificar el 4.5%. Entonces, hay un manejo político partidario. Pero ¿por de qué los cree datos usted que electorales? el Banco Mundial, la Comisión Económica para América Latina, el Fondo Monetario Internacional, todos reconocen esas cifras? Y cuando en Argentina se hizo un manejo, una manipulación descarada de los datos, el FMI, el Banco Mundial, el CEPAL, invalidaron los datos argentinos. Sí, es que ya fue muy descarado. En el caso de Bolivia los reconocen. No, en el caso de Bolivia los reconocen porque tienen datos maquillados, pero no son del calibre que hubo en Argentina. O pero sea, le aseguro, usted cualquier dice que dato... son más inteligentes para maquillar aquí que en Argentina. Exactamente, lo dijo usted, lo suscribo. Esos son muy hábiles para maquillar los datos. Le estoy dando un dato concreto del sector agropecuario, que para justificar el 4.5% lo inflaron. Hubo denuncias, el gobierno no respondió y se quedó callado. Ahora dígame entonces, usted no puede decirnos en cuánto va a bajar el IVA, no puede decirnos en cuánto va a bajar el IUE, eso no nos puede decir. Lo vamos a reducir en conjunto a menos de la mitad. Pero eso en sí estos le puedo específicos decir. no nos puede Todavía decir. no, porque tenemos que cotejar los datos de primera mano de la situación de estos sectores. No hay datos oficiales fidedignos sobre la balanza comercial, sobre la balanza de pagos. Acá me dicen, está yendo a dispersar el voto, eso es muy triste, le dicen. No, la persona que pregunta eso se deja engañar por la propaganda. Tener hoy 3 o 4 candidaturas no es dispersar el voto. Si compara con lo que había antes, 10, 12, 15 candidaturas, casi de igual fuerza, eso es otra cosa. Hoy no hay dispersión. Quien diga que es dispersión no entiende de lo que es democracia. Además, hay gente que quiere que hayan dos candidaturas nada más. Eso no es tener principio democrático. En democracia, la ciudadanía tiene que tener 2, 3, 4 opciones. La semana pasada, Jimena, vos no estabas acá. Lo entrevistamos a Manuel Canelas, el ministro de Comunicación, en No Mentiras. Y él demostró que en el gobierno de Carlos Mesa se eliminó el Fondo Nacional de Medio Ambiente, número 1. 2, dijo que ese año 2004 se quemaron más hectáreas que ahora. Ahora van 2 millones, ese año fueron 6 millones. ¿Qué me sorprendió? Que en las redes sociales la gente no decía es mentira lo que dice Canelas. No importa, lo que queremos es que se vaya esto, ¿no? Exactamente. Entonces, si eso es verdad, si eso es mentira, no me importa. Queremos que este tipo se vaya, ¿no? Entonces, ¿dónde entra la participación de don Víctor Hugo?
la pregunta es, que él se debe hacer es ¿por qué lo premian entonces a Mesa y no a mí o al otro, digamos, ¿no? Esa es la pregunta, me imagino que usted se hace. En parte sí, pero es algo más complejo. ¿Por qué la gente prefiere una visión activista y no apuntar por otro lado? Le doy ejemplos. Si usted lee los programas del MAS, de Comunidad Ciudadana, de Óscar Ortiz, de Félix Paz y otros, siguen con el modelo extractivista. Esperan del gas y ahora esperan del litio. Eso va a ser extractivismo. Evo Morales, ¿Usted de dónde espera el dinero? yo, por ejemplo, de otra fuente, no riquezas naturales, no renovables. Eso va a Denos la ser por fuente, un por tiempo. favor. ¿Cómo no? Le voy a dar la fuente. Vamos a ir a riquezas naturales renovables. Por ejemplo, vamos a utilizar los 15 millones de hectáreas de bosques que tenemos. Si vendemos carbono y oxígeno sin destruir los bosques, por año podemos recaudar alrededor de 300 ¿Aumentar millones de la dólares. frontera agrícola? Depende. Para el caso de soya en Santa Cruz no es necesario aumentar frontera agrícola. Lo que hay que aumentar es la productividad. ¿Me explico? ¿Transgénicos? Puede ser manejo de agua, puede ser manejo de pesticidas no venenosas. Hay varios factores que pueden influir. A lo que voy ¿Su es gobierno aceptaría los transgénicos? ciertos transgénicos sí. A lo que voy es, unos piensan quemar el bosque, nosotros no. Utilizar la venta de carbono y oxígeno en el marco de Naciones Unidas nos da 300 millones de dólares año que podemos utilizar en salud, educación y en la creación de empleos. Ahora, eso no quiere decir que no cortemos ningún árbol, lo podemos hacer, pero un manejo sostenible. Sacas un árbol, planta 5, planta 10 para mantener la riqueza forestal. Esto ya es otra mentalidad no extractivista. Le vuelvo a preguntar, por favor, para que sea más directa en su respuesta. ¿Cómo no? Aumentar la frontera agrícola, que es algo de lo que se está hablando en este momento. ¿Cómo se responde eso? Hay áreas en la tierra laborable que son aptas para la agricultura, otras no. Son, por ejemplo, para riqueza forestal. Si quieres chaquear, quemar bosques para habilitar áreas agrícolas, que es lo que está haciendo el gobierno, eso es criminal. Eso se llama vocación de uso mayor de la tierra. Cuando yo hablé con empresarios de, por ejemplo, ligados... Disculpe Sí, que le interrumpa, pero es que respóndale. les respondo, O sea, a eso voy. Esa Sí respuesta es- esa pregunta tiene dos respuestas. Sí, no. No es tan simple, por lo siguiente, porque si se habla de ampliar frontera agrícola en área no agrícola, no. Mire, yo le voy a dar Ahora, algunos dentro datos. del área agrícola, si se requiere ampliar frontera agrícola, no estaría yo cerrado, siempre que sea justificable. Pero para la soya, por ejemplo, hoy no es necesario, porque el problema Pero la no soya es la soya es un producto. un producto. Pues hay ganadería, hay algodón. Pero ganadería no es agricultura, es ganadería. Pero Estamos hablando de aumentar la frontera. Pero usted le ha dicho frontera agrícola. Bueno, entonces, a ver, para caña, Ya. Mire. para algodón. Ya, ¿cómo se entiende? ¿Cómo se juzga eso? Se busca la vocación mayor de uso de la tierra. En ¿Qué este momento quiere decir? tenemos la superficie del país, es Sí. 1.098.581, ¿no? En total. Ajá. La superficie cultivada, 27.678. Así es. Entonces, ¿eso usted considera que se debe aumentar o no? Y en total las tierras que se dicen cultivar son 107 millones de hectáreas. Ahora, no todos son uniformes, sirven para todo. Hay tierras para agricultura, pero no sirven para pastoreo. Hay tierras que solo sirven para riqueza forestal y no sirven ni para pastoreo ni para agricultura. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Cuando yo trabajé en la ley INSA, en la elaboración de la ley INSA, lo hemos visto de primera mano. Cuando hablas de frontera agrícola, tienes que reducirte a tierras aptas para la agricultura, que no es todo el país. En esos casos, uno de los sectores que más empuje tiene, uno dice, y es el que genera la soya. Pero hablando con la gente que cultiva la soya, dicen, no necesitamos mayor extensión agrícola, lo que necesitamos es aumentar la producción y la productividad. Ellos ¿Qué piden quiere decir? transgénicos, los soyeros piden En transgénicos. parte, pero no solo eso, también es algo ¿Usted qué le mucho dice a ver a los interés. soyeros en el tema de los transgénicos? ¿Sí o Hay no? transgénicos aceptables y hay transgénicos no aceptables. Hay modificaciones aceptables y otras no. Ese es un tema que hay que trabajar. Hay que trabajar el tema agua, hay que trabajar el tema crédito, hay que trabajar el tema gerencial. No puede ser que Bolivia produzca 2 a 3 toneladas por hectárea comparado con países, a ver, pensemos en Paraguay, que es el triple de producción. Pero es No. sencillo, don Víctor Hugo. En Bolivia solo se permite un evento transgénico y en Paraguay Sí. 4. Ya, de acuerdo. Por eso hay varios temas que en el paquete de mejorar productividad hay que encarar. ¿Aceptaría lo mismo que Paraguay usted?
que tengan 4 eventos transgénicos para la soya. Depende de cuáles, depende de cuáles. Eso hay que trabajar. Y aquí creo que hay la suficiente madurez, no solo productora, sino académica, para discutir esos asuntos. Ahora eso se requiere sentarse productores, gobierno, no solo gobierno nacional, sino gobierno local. Entonces eso no está en su plan todavía. Está en el plan, pero hay que ver cada caso, cada evento, cada Lo que pasa es que paquete usted de trajo esto. el tema de los solleros, ¿no? Así Usted es. puso el ejemplo de los solleros, por Así eso es. le hemos insistido en eso. Por eso le digo, en el tema de la soya, que es lo que más se ha hablado como necesario, como necesitados de más frontera agrícola, me he tomado la molestia de hablar con ellos y ellos dicen, no necesitamos mayor frontera agrícola. No, ellos han descartado que estén pidiendo Exactamente, la mayor exactamente. En cambio, por ejemplo, los que migrantes de las tierras altas, ellos no, están ¿Con absolutamente quién hablamos callados. de ellos, de los productores? Con los voceros que han hecho declaraciones sobre estos días sobre el tema, porque estuvieron varios días callados, ¿no? Y han declarado públicamente, están en los medios, y me llamó enormemente la atención, porque es uno de los sectores que... Y le pregunto porque yo los traje acá a la radio y dice que no se han reunido con los candidatos. ¿Con quién se reúnen? No, lo que le digo es, yo he analizado las declaraciones que hicieron cada uno de ellos, me he tomado la molestia de leer con lupa cada uno de ellos, porque a mí me llamó la atención de que se acusó a ellos de que estaban detrás de estos eventos, perdón, de estos acontecimientos, y no vi ninguna señal en ese sentido. Yo le entendí que usted había dicho que se había reunido con ellos, entonces le entendí. Ya, entonces no hubo una mala comprensión. Lo que es, he hecho el seguimiento con lupa de esas declaraciones y me llamó enormemente la atención. Y me llamó también la atención de que los migrantes de tierras altas, podemos poner en varias agrupaciones, incluido incluso en Conalca, absoluto silencio. Entonces aquí hay gato encerrado. Y es más, yo podría justificarlo en el sentido que el gobierno lo que ha hecho es promover la migración de esta gente con fines político-electorales antes que buscar desarrollo agropecuario, desarrollo rural o nuevos asentamientos. No es ese el objetivo, yo creo que es político-electoral. Y con respecto a los biocombustibles, ¿usted está a favor o en contra de que se produzcan en Bolivia? Así significa invadir nuevas áreas, ahí tenemos problemas. Ahora, si significa, ¿cómo diríamos?, disimular la crisis de la producción de hidrocarburos es otro problema mucho más serio. Lo que sí sabemos... Don Víctor Hugo Cárdenas, por favor, ¿cómo está ahora en este momento? Yo preferiría que no. Es mi criterio personal. ¿Usted eliminaría los biocombustibles entonces? Yo iría por otra vía. Yo sé que los hidrocarburos por buen tiempo van a ser todavía una fuente energética indispensable. Para que me quede claro, por favor, y le quede claro a la ciudadanía. Entonces, ¿usted eliminaría el biocombustible? No, ¿Lo que se está produciendo ahora? Lo que se ha hecho, creo que es una medida sana para ayudar al sector que entra a sumar sus esfuerzos en la producción de energía. Pero no es el único camino ni el principal camino. Lo que yo haría es captar inversión extranjera para aumentar las reservas hidrocarburíferas del país, porque Bolivia tiene compromisos, no solo con Brasil y con Argentina, sobre todo el mercado interno. Es un paliativo, pero no es lo más central. Perfecto. ¿Le leo algunos mensajes? Pepe, por favor, lea los mensajes. Me dice: dígale al señor Víctor Hugo Cárdenas que para hablar es con datos fidedignos. Le paso los precios del barril de petróleo de los años 2006, 2007, 2008. Que no mienta para dispersar el voto, como va a decir que estaba a 10 el barril de petróleo, dice. No, yo no dije 10, está mal informado. Manda acá los datos. Sí, está de 15 a 20. El 2007 estaba en 87, el noviembre en 88, todo. No, yo me referí a cuando estábamos en el gobierno, 93 al 95. Señor Cárdenas, aguante el periodismo inquisidor, dice, que se hace con algunos candidatos, no con otros, dice. Ahí está. Acá dice, no da ninguna buena señal, dice. Los candidatos no le entienden a la agropecuaria y son esquivos a las preguntas. No, pero a usted si lo convocan, ahí se reúne con el Absolutamente. claro, es algo que ellos debieran hacer, ¿no? Ellos deben convocar para que tengan de cada candidato una respuesta. No, yo me he reunido con, por ejemplo, con Fegabeni desde hace años, con amigos de productores grandes, medianos y pequeños, o sea, no es nada novedoso esto. La ley ya lo hemos conversado desde hace años con ellos y es permanente tema de preocupación y Ahora, conversación. don Víctor Hugo Cárdenas, Dígame. su candidato a la vicepresidencia el otro día dijo algo así: el feminismo es una política y una ideología de odio. ¿Qué dice usted al respecto, por favor? A ver, hay varios feminismos.
Hay un feminismo, para simplificar, llamémoslo moderado, responsable, y hay un feminismo radical. Este feminismo radical creo que merece el comentario que hizo Humberto Reinado, porque es efectivamente una ideología de odio, de rencor, de venganza, porque cree que las tragedias que las mujeres tienen se las deben al hombre, entonces hay que luchar contra el hombre. En el fondo viene de una matriz que es denominado el marxismo cultural, que traslada la lucha de clases de la sociedad a la familia, a la relación hombre-mujer. Y por eso es parte de esa ideología típicamente marxista cuya lucha de clases fracasó en la sociedad y lo trasladan a la familia. ¿Y por cómo eso diferencia usted al feminismo bueno y al feminismo? ¿Cómo sabe quiénes son las feministas buenas y las Por feministas ejemplo, malas? Simone de Beauvoir es una de las primeras feministas. En cambio, el feminismo radical que plantea que el hombre es el culpable de las tragedias que hay en varios países estos días, ¿no? Que hacen actos escandalosos y que identifican al hombre como autor de las tragedias, ese es el feminismo radical, o la llamada ideología de género, que piensa que el principal adversario de las tragedias, de las desigualdades, discriminación de las mujeres es el hombre. Eso pierde absolutamente todo sentido y es un planteamiento irresponsable. Hay varias cosas, no hay un feminismo, hay varias, según las épocas y según las tendencias. También hay varias gamas de dicho feminismo. Nosotros, como parte del movimiento indígena, hemos estado juntos con líderes feministas por la reconquista de la democracia. Incluso a una de ellas la hemos llevado al gobierno cuando yo era vicepresidente. Me refiero, por ejemplo, a Sonia Montaño, que ha sido responsable de las políticas de género que se implementaron en nuestro gobierno, pero no todos piensan como ellos. Hay una variada gama de expresiones del feminismo. Gracias por venir. No, pues un gusto, un placer. Muchas gracias, Víctor Hugo. Un placer, un gusto. Hasta Ahí luego. está, la presencia de un candidato a la presidencia cuando faltan 41 días para las elecciones. Vamos.